¿Qué tal? Buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis bien después de este parón. No sé si habéis tenido tiempo para desconectar, yo imagino que sí, en esta Semana Santa. Una Semana Santa un poco diferente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar un poco con la clase, ¿vale? Con las clases de oratoria para seguir viendo algunas cuestiones y estábamos en el tema acerca de cómo pronunciar el discurso, ¿no? Lo último que habíamos visto es cómo hablar, ¿verdad? Vamos con esta clase que es del martes 14 de abril. Lo último que habíamos visto era cómo hablar. Y bueno, habíamos visto algunas de estas cosas, ya recordáis de la última clase que estuvimos viendo, que es mejor de pie que sentado, mejor sin atril que con atril, pero bueno, tampoco, es decir, si se habla con un atril también no hay ningún problema, ¿no? Mejor hablar con naturalidad y sin, pues bueno, eso siempre da cercanía, ¿verdad? Y lo que esto es algo recurrente que venimos usando bastante, ¿no? Que es lo de los anclajes que son ejemplos que sabemos que conoce nuestra audiencia porque nos acerca muy bien a nuestra audiencia y hace que captemos bastante bien su atención, ¿no? Y entonces quiere decir que nos hemos preocupado por conocer quién es nuestra audiencia, para acercarnos a ella, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay una cuestión bastante importante, que es lo que vamos a ver ahora, que es, bueno, esto ya lo conocemos bastante y tal, ¿no? Que es lo del lenguaje no verbal o lenguaje corporal, ¿verdad? No solamente, que también, ¿no? No solamente con el cuerpo, como gesticulamos, como pues fijaos todo lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Me he rascado un poco la nariz, estoy haciendo así con las manos para tratar de explicar, etcétera, etcétera. Pues bueno, eh, tenemos que saber, esto ya lo conocemos, pero tenemos que tener muy en cuenta que es mucho más importante nuestro lenguaje no verbal que nuestro lenguaje verbal. Es mucho más importante cómo decimos las cosas que lo que decimos. Fundamental, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sencillamente porque la cantidad de información que transmitimos a través del lenguaje no verbal es muchísimo mayor que la que transmitimos a través del lenguaje verbal, es decir, de lo que decimos. Incluso dentro del lenguaje no verbal estaría también pues la entonación que le damos a nuestro discurso, ¿verdad? La musicalidad, ¿verdad? No es un discurso así completamente lineal en el que no uso nada, ningún tipo de entonación, por eso ya hace que cualquiera desconecte. Entonces hay que saber un poco hablar con determinada musicalidad, cómo terminar, por ejemplo, a la hora de decir alguna frase o alguna palabra, cómo terminar o bien más abajo o bien más arriba, o cómo modular las frases para poder captar mejor la atención de nuestra audiencia y eso, pues bueno, indica que manejamos bien, ¿no? Todas estas herramientas para hablar en público, ¿verdad? Eh, Fijaos, el lenguaje no verbal es importante, se percibe. No es que sea importante, es que es probablemente, ya os digo, de las cosas más fundamentales que tenemos que prepararnos. De verdad, esto, por ejemplo, si podéis ver a lo mejor en la televisión o a través de internet, por ejemplo, los políticos, como los discursos que dan, etcétera, etcétera, lo pueden hacer mejor o peor, pero en principio lo tienen ya perfectamente estudiado cómo deben transmitir a través del lenguaje no verbal. Cuando estoy diciendo algo, cómo gesticulo con las manos. Si estoy tratando de comunicar algo que tiene que ver con algo de contundencia, cierro los puños y lo digo, porque cerrando los puños estoy tratando de transmitir cierta cantidad de contundencia para reforzar lo que estoy diciendo a través del lenguaje verbal, ¿no? Y entonces si cierro los puños llega directamente a la audiencia que está transmitiendo, pues eso,
contundencia, ¿no? Entonces, no es que sea importante, es que probablemente, ya os digo que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo gesticulo y cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Fundamentalmente es muy importante lo que habíamos visto justo en el punto anterior, la naturalidad. La naturalidad es algo que va a acabar diferenciando un buen orador de uno pues que a lo mejor no lo lleva bien preparado, no está bien preparado para hablar delante de determinada audiencia, porque la naturalidad, al fin y al cabo, transmites que estás cómodo ahí, que quieres estar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo gesticulo, cómo me muevo. Si, por ejemplo, estoy en un escenario grande, estoy yo solo, en un escenario grande. Tengo que saber cómo ir moviéndome de un lado a otro, no recorriendo todo el escenario, pero sí oscilando un poco para dirigirme a todo el público y moviéndome un poquito, 3 pasos hacia un lado, inclinando el cuerpo hacia determinado lado para ir hacia allí, para luego ir cambiando hacia el otro lado poco a poco, doy 2 3 pasos hacia el otro lado, etcétera, etcétera, sin moverme demasiado rápido, sin, por ejemplo, una cosa que suele denotar cierto nerviosismo cuando estás delante de una audiencia, a lo mejor es la oscilación. Empiezas un poco a oscilar hacia adelante, hacia atrás o un poco hacia los lados, sin saber cómo manejar los pies, sin saber cómo manejar tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante, ya os digo, tenerlo estudiado previamente. ¿Cómo se estudia eso previamente? Practicando en casa. Es importante, por ejemplo, a lo mejor antes de dar un discurso, para poder manejar un poco y ya haberlo dado, ir con eso ya hecho, ¿no? Con el discurso ya habiéndolo practicado, pues es muy importante, por ejemplo, practicarlo previamente delante de otras personas. No es la audiencia a la que te vas a enfrentar, pero sí te estás, pues bueno, con otras personas para que también ya puedas ir con más seguridad, te puedan decir algo acerca también de tu lenguaje y también estaría bien delante de un espejo, ¿vale? Por ejemplo, tengo que dar un discurso de 10 15 minutos, pues me voy delante de un espejo y veo alguna cosa. O incluso mejor, grabándote. Si te puedes grabar y luego observas el vídeo y dices, ostras, me estoy balanceando mucho, o hacia dónde estoy mirando, porque, etcétera, etcétera. Hacer una especie de simulacro y es verdad que también está muy bien si puedes grabarte y luego verte, se pueden corregir muchas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, esto a lo mejor debería ser mejor de esta manera o de esta otra, ¿no? ¿Cómo me coloco? ¿Cómo muevo brazos, manos y piernas? ¿Qué hago con mis manos? Eso es tan importante, ¿no? Tanto para un discurso como a lo mejor para una entrevista de trabajo. ¿Cómo me expreso con mis manos? Las manos dicen muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces cómo me esté expresando yo a través de mis manos va a decir mucho. Si yo, por ejemplo, salgo a un sitio a hablar y pongo mis brazos así en jarra y me pongo a hablar y parece que miro a un lado, miro al otro y sigo hablando pues, y doy la sensación de que a lo mejor estoy bailando una jota segoviana, ¿no? Pero lo que debería es, como siempre, de verdad, mostrar naturalidad. Mostrar mucha naturalidad a la hora de hablar, con todo el cuerpo, con la entonación de la voz. Mostrar naturalidad, que nuestras manos no las tenga que esconder. No me tengo que tocar demasiado las manos, ¿vale? No tengo que a lo mejor ponerme en una actitud de, pues me agarro así y empiezo a hablar como si fuera un niño pequeño al cual están examinando esa audiencia y soy muy tímido y no sé qué decir y no, tampoco tengo por qué o sea, tampoco tengo por qué, no tengo que dar un discurso así, porque ya estoy poniendo una barrera, ¿no? hacia mi audiencia. No tengo que cruzarme de brazos,
porque también con eso estoy tratando de agarrarme, estoy poniendo una barrera, estoy nervioso, ¿no? Estoy nervioso porque me dais miedo y tengo que poner aquí una barrera. No tengo que esconder las manos detrás, ¿verdad? Y tocar las manos y estoy agarrándome la muñeca con las manos, ¿verdad? Así por detrás, etcétera, etcétera. Porque también es un problema, claro, eso también es un problema en el sentido en el que mm, necesito estar agarrado a algo, no estoy tranquilo, no estoy mostrando, estoy ocultando, ¿verdad? Eso se ve muy bien en un vídeo en el que cuando se dio en Estados Unidos el caso del Watergate, el presidente Nixon se expuso delante, delante de la prensa y sabía que había engañado, ¿no? Un poco a la prensa, a los americanos, y se expuso, ¿no? Frente a toda la prensa americana ante las preguntas. Entonces, pues bueno, tenía bastante que perder, ¿no? Y ante algunas de sus afirmaciones o algunas de las preguntas o lo que sea, usaba mucho lo de esconder las manos detrás y agarrarse las muñecas. Pues bueno, la verdad que Nixon le falló bastante también el lenguaje no verbal. Le falló, por ejemplo, también a Nixon en uno de, no sé si fue el primero, probablemente fue el primero, de los debates en directo por televisión junto con el otro candidato que era el presidente Kennedy, el candidato Kennedy. Eh, John Fitzgerald Kennedy, la verdad que lo lleva muy trabajado, ¿no? Lo que era todo el manejo del lenguaje no verbal, lo trabajó mucho y pues en ese debate se notó que lo manejaba, usó bastante el maquillaje para que con los focos no sudasen y no diera sensación de nerviosismo, y eso Nixon lo dejó de lado, ¿no? Y entonces, pues bueno, ganó por goleada Kennedy. Pues lo mismo le sucedió cuando se expuso a las preguntas de la prensa en el caso Watergate, ¿no? Y, pues bueno, a partir de ahí, sobre todo en Estados Unidos, que se le da mucha importancia a esto, ¿no? Se da mucha importancia en general, pero Estados Unidos este tipo de cuestiones, las puestas en escena, ¿no? Y lo que se transmite visualmente, pues se le da mucha importancia. Entonces, a partir de ese momento, cuando el debate televisado entre Nixon y Kennedy, se vio la importancia, ¿no? De lo que hay que expresar de forma no verbal. Y entonces empezó a cuidarse mucho, muchísimo ese aspecto, ¿no? Empezó a cuidarse mucho esa cuestión. Incluso, vamos a ver, que también es muy importante lo que dices, ¿no? Pero era una combinación, lo que dices y cómo lo dices, era una combinación que había que cuidar mucho y que tenían que, pues bueno, trabajar bastante, ¿no? Lo importante, lo de cómo me coloco en el escenario. Yo ya tengo visualizado previamente cuál va a ser mi escenario, si voy a tener un atril o no y cómo me tengo que colocar en el escenario. Imagínate que ya sabes que no vas a tener un atril, estás tú solo, tú sola en el escenario, en un escenario como el del colegio, ¿verdad? Un escenario, pues bueno, bastante amplio, bastante ancho. ¿Qué hago? ¿Dónde me coloco? Tengo que tener visualizado previamente dónde está el centro, ¿vale? La verdad que, por ejemplo, en el cole se ve bien dónde está el centro por las escaleras, ¿no? Tú ves las escaleras y dices, ah, aquí estamos. Entonces, una vez que ya, y te colocas en el centro. Colocas en el centro y tienes que echar un vistazo previamente, ¿no? A todo el personal. Pero bueno, me coloco en el escenario y trato de mostrar naturalidad corporal. Como si estuviera hablando con un amigo, más o menos, que no estoy pensando en las gesticulaciones que hago. Pues debería ser algo así, ¿no? Habiéndolo cuidado previamente, es decir, habiendo interiorizado eh, qué tipo de gestos más o menos debo emplear cuando esté pronunciando determinada parte del discurso, pero
más o menos, pues eso, mostrar naturalidad. Y cómo muevo los brazos, las manos y las piernas. Siempre con mucha naturalidad y pues evitando también tocarnos demasiado la cara, el pelo, el no sé qué, pum, 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 pum. Simplemente con determinada naturalidad. De vez en cuando dices algo y te tocas así, yo qué sé. Si no pasa nada, si se hace con naturalidad, pero si abusamos mucho de determinados gestos, acabamos mostrando una faceta a nuestra audiencia que no es lo más adecuado, ¿no? No estamos mostrando esa naturalidad que hace que nuestra audiencia se enganche al discurso que estamos pronunciando delante de ellas, ¿no? Bueno, el próximo día ya lo vamos a dejar por hoy aquí y el próximo día continuaremos con determinados consejos para el lenguaje corporal. Algunos consejos, ¿vale? Algo ya hemos visto hoy, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en la siguiente clase y nada, pues bueno, cualquier duda comentándola a Mila o a mí a través de Classroom y agradezco de verdad, agradecemos que estéis ahí y nos vemos en la siguiente clase de hoy. Os damos un saludo. Hasta luego.